quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti, Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, tengan ustedes la más cordial bienvenida al nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Condevía San Germán a esta conferencia por Fiestas Patrias. Qué bueno poder contar con ustedes que dispongan de su tiempo para poder escuchar a nuestro buen Dios en este precioso tiempo que vamos a tener a través de estos días. Pero para ello vamos a empezar primero leyendo la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 36. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso nos dice el Señor en su palabra, y vamos a orar, vamos a acercarnos a la presencia del Señor en este tiempo tan especial, para que Él nos dirija, nos revele su palabra y nos dé su protección. Mi buen Dios, te damos gracias, Señor, en este tiempo tan especial que tú has dispuesto en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites poder escuchar de tu palabra, y queremos pedirte, Padre, de forma muy especial, que tú nos dirijas, Señor, dirijas estos días que vamos a tener esta conferencia, Señor. Háblanos a través de los siervos que tú has dispuesto, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Padre. Mi buen Dios, te agradecemos porque tú nos das la libertad, tú nos has hecho libres, Señor, y podemos expresar libremente lo que sentimos por ti. Gracias, Señor, porque hay otros lugares donde no se puede hablar de ti, donde nuestros hermanos son perseguidos, Señor. Pero, Padre, en esta patria, en este Perú, Señor, que tú permites, Señor, que nosotros podamos hablar de ti libremente, te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque tú permites este tiempo, porque tú vas a hacer grandes cosas, Señor. Te agradecemos por tu enorme amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque a pesar de todos los problemas, de las circunstancias difíciles que nos toca vivir, Señor, tú nos mantienes con bien, Señor. Y te agradecemos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra conferencia y vamos a cantar a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Vamos a alabar a nuestro Señor con esta hermosa alabanza que dice: Dios me ama. Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar.
sería de mí? Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me amó y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y su amor es tan grande, incondicional. Su amor es tan grande, incondicional. Siempre está con sus brazos abiertos a mí. Su amor es tan grande, incondicional. Tan grande amor de Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama siempre y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor y queridos amigos invitados. En esta noche queremos presentarles un hermoso video donde después de que Jesús va al Monte de los Olivos, baja hacia el templo a poder predicar la palabra a sus discípulos y a todo su pueblo. En esta palabra nos quiere explicar de que si somos hijos de Dios y no somos hijos del pecado, nosotros somos libres, libres en Cristo Jesús. Amén. Así que ahí donde estás,
con tu familia, te invito a que puedas prestar atención a este hermoso video. Si ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Y ustedes hacen lo que oyen de su padre. Si verdaderamente son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Todo lo que yo he hecho es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Nosotros tenemos un solo padre que es Dios, y no somos hijos bastardos. Si Dios fuera su padre, también me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad, ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios. Buenas noches. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos que nos estén acompañando. En este tiempo vamos a presentar al pastor expositor de la conferencia, el pastor Abraham Ferreiro Chávez. Para conocerlo un poquito más, podemos decir que él es el pastor oficial de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Está casado con Rosa Escobedo hace 31 años. El pastor ha servido como pastor titular de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Cusco y también ha sido pastor asistente de la Iglesia del Cono Norte, Callao. También ha estado sirviendo y actualmente se encuentra sirviendo como pastor zonal en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna en la sede Cono Sur. Así es que bienvenido, pastor, aquí en la conferencia. Es un gusto tenerlo y vamos a orar para que el Señor bendiga el mensaje del día de hoy, cómo ser verdaderamente libres. Acompáñenos en la oración. Oh bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta conferencia, Señor, que tú nos permites tener. Gracias, Señor, porque en este mes patrio, Señor, tú nos quieres hablar, Señor, con este tema, Señor, cómo ser verdaderamente libres. Por ello yo te pido, Señor Jesús, Padre mío, que tú seas con el mensaje que trae tu siervo, el pastor Abraham Ferreiro, Señor. Si tú hablándonos, Señor Jesús, te pido protección y dirección. Oh bendito Padre, que la presencia del Espíritu Santo se esté manifestando, hablando a cada corazón, a cada mujer, a cada joven, a cada, Señor Jesús, persona que está oyendo este mensaje. Gracias porque tú vas a dar salvación en esta noche. Gracias también por tu palabra. Alabo y bendigo tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, atentos a escuchar el mensaje. Que Dios le bendiga.
Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un privilegio empezar esta noche esta serie de conferencias donde vamos a encontrar a la luz de la palabra del Señor cómo ser verdaderamente libres. Estamos celebrando, ya estamos a puertas de celebrar el bicentenario, vale decir los 200 años que fuimos independizados como país. Es más, al recordar esta fecha, recuerdo las primeras palabras que conforman nuestro himno nacional. Y creo que todos los conocemos, alguna vez lo hemos cantado o muchísimas veces, y empieza nuestro himno nacional diciendo: somos libres, seámoslo siempre. Y en realidad creo que todos anhelamos ser libres. Pero hay una gran verdad también detrás de esto. Quizás a partir de la independencia nacional en 1821 fuimos libres físicamente. Y actualmente somos libres donde podemos quizás dirigirnos, caminar por donde queramos, libres como país, físicamente, pero espiritualmente, cada peruano, como también cada ser humano en el mundo, realmente es libre físicamente, pero esclavo espiritualmente. ¿Por qué? Porque cada ser humano y cada peruano es esclavo del pecado. Y una manifestación de eso la vemos en la esclavitud, por ejemplo, de la inmoralidad sexual, del adulterio, de las drogas, de la violencia, del miedo, del temor al futuro, a la muerte, y podríamos seguir muchos otros minutos hablando acerca de ejemplos palpables que nos muestran que, si bien es cierto que somos libres físicamente de alguna manera, somos esclavos espiritualmente en muchas otras formas y maneras. Y vamos a encontrar esta noche que la única forma de ser verdaderamente libres es lo que dijo el Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esta noche, mis queridos hermanos y amigos, hablaremos de 5 verdades que pueden hacerle verdaderamente libre, y no solamente eso, sino cambiarle la vida para siempre. Así que vamos con esa primera verdad que nos puede hacer libre y cambiarnos la vida para siempre. Cambió mi vida y la vida de muchos seres humanos a lo largo de la historia. La primera verdad es la verdad del amor de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, es un versículo tremendo, que muchos lo conocemos, pero quizás usted esta noche lo va a escuchar por primera vez o segunda vez. Y dice así, Juan 3:16, porque de tal manera, escuche eso, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, está hablando de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos aquí en primer lugar 3 consideraciones acerca del amor de Dios: su universalidad, su intensidad y su finalidad. Decimos que el amor de Dios es universal en su alcance. Es universal en su alcance. Dice la Biblia, amó Dios al mundo. Eso significa que nadie está excluido, mi hermano, mi amigo. Dios no tiene favoritos. Usted y yo y todos los seres humanos, a pesar de que hemos vivido de espaldas a Dios, quizás Dios no ha dejado de amarnos. Además, vemos también su pasión por el mundo. Es extremadamente intensa, porque dice, de tal manera amó Dios.
y que podríamos añadir que ya no pudo ser mayor. Es tan intensa que dio a su Hijo. Ninguno de nosotros daríamos a nuestro Hijo por un mundo pecador, pero Dios lo hizo. Ahora, note esto, no es que dice que nos ama, sino que lo ha comprobado en una forma que no deja lugar a dudas. ¿Cuál es esa forma? El sacrificio de Jesús en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pero también en este versículo vemos la finalidad de ese amor intenso de Dios. Y la finalidad, es decir, el propósito de su entrañable afecto, es que cada uno de nosotros, incluido usted, mi amigo, mi amiga que escucha este mensaje, es que usted tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es vida eterna? La vida eterna es mucho más que una simple existencia interminable, porque muchas personas no quisieran vivir eternamente sufriendo todas las cosas que se sufre aquí en este mundo. La vida eterna entonces es mucho más que una simple existencia interminable. La vida eterna es una nueva clase de vida que se empieza a disfrutar aquí mismo en la tierra, que nos hace diferentes, que marca la diferencia, un antes y un después de Cristo, y que perdura por toda la eternidad. Nos habla de una vida abundante, es decir, una vida que nos ayuda a andar por encima de los problemas de la vida. No es una vida de ausencia de aflicciones, de pruebas, de tentaciones y dificultades. Es una vida de victoria sobre todo esto. Es una vida de paz en medio de la tormenta que significa vivir en este mundo muchas veces llenos de caos, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, en esta coyuntura que estamos viviendo. Dios no quiere que arrastremos una existencia miserable, de amargura, de esclavitud emocional, espiritual, de inquietud, de derrota moral y de inseguridad. Esa es la primera verdad vital que nos puede hacer libre y cambiarnos la vida para siempre. Pero hay algo que impide esta clase de vida. Dios quiere que vivamos de una manera diferente a la que vivimos. Pero hay algo que impide esta clase de vida. Y eso nos lleva a la segunda verdad. La verdad del pecado del hombre. Es decir, de su pecado, de mi pecado, del pecado de todos los seres humanos que en algún momento han caminan y caminarán sobre esta tierra. Mis queridos hermanos y amigos, el pecado nos separa de Dios y entonces nos priva de la vida abundante que Dios quiere que todos disfrutemos. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice la Biblia, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Eso nos incluye a usted y a mí, querido amigo, querido hermano. El pecado es una experiencia universal. Es una conducta voluntaria, contraria a las leyes establecidas por Dios. Pecado no es otra cosa que quebrantar la ley de Dios. Es infracción de la ley. Como cuando usted o yo o cualquiera de nosotros quebranta las leyes de tráfico al conducir mal, ¿no es cierto? En su naturaleza, una de las cosas que hace el pecado es que produce un autoengaño. Es decir, se percibe el placer de tal forma que las consecuencias se pasan por alto, esconde el pago hasta que el acto se comete. Por ejemplo, las drogas producen quizás un placer momentáneo, el pecado de adulterio, pero finalmente destruye vidas, destruye familias, destruye hogares. Eso es lo que hace la naturaleza del pecado. ¿Qué más? Hay una destrucción del alma del ser humano. ¿Y cómo lo hace? Adormece la conciencia para no reprobar ciertas acciones. Entonces se adormece con argumentos obviamente falsos y contrarios a la voluntad de Dios. ¿Qué más hace el pecado? Ultraja la razón.
Porque hacer lo que uno sabe que le hace daño es irracional. Es una especie de locura porque la persona está consciente de que es dañino lo que está haciendo, sin embargo lo hace. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos que reconocer que sabemos que hay comidas que ya no se puede comer a cierta edad o por la edad que tengas? Pero sin embargo lo comemos por el placer que produce. O las drogas, una vez más, como hace un momento lo decía. Las drogas dañan al ser humano. No solamente lo dañan físicamente, emocionalmente, sino que también daña a la familia, daña a los que más amamos. La inmoralidad sexual, que cada día es peor en este mundo en que vivimos, que produce los embarazos no deseados y después de eso el asesinato, como es el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, sin contar todo el dolor que produce el abandono de alguien que le dijo y le prometió amor, pero después de tener relaciones de repente fueron abandonados por aquella persona que le prometió amor. Mis amigos, mis hermanos, pecar degrada a los seres humanos al nivel de animales irracionales. Pero ¿qué más hace el pecado? Endurece el corazón. Es obstinarse voluntariamente por más razones que se le presente. La persona no cambia su intención egoísta porque su corazón está endurecido. Por ejemplo, aquellas personas que están dedicadas de repente al latrocinio, ¿no es cierto?, al robo, al asalto. Y hay ladrones que roba y trata de matar a la víctima. Y por más que le dicen con argumentos, con ruegos que no lo haga, persiste porque es duro de corazón. Esto es lo que hace el pecado. Nos vuelve obstinados, tercos, insensibles al dolor humano. Dios promete el cielo, promete el perdón, promete el amor de Cristo. Le muestra el pecado, como esta noche estamos hablando, le muestra que el pecado lo daña. Le advierte que será juzgado y condenado si no se arrepiente, pero nada. El corazón de esa persona está endurecido. Un ejemplo grande es uno de los ladrones al lado de Cristo, cuando Cristo estaba muriendo allí en la cruz por nosotros. ¿Recuerda? Hubo un ladrón que se arrepintió, pero el otro no lo hizo, se burló, vio exactamente que realmente vio lo mismo que el otro, pero su corazón estaba endurecido. ¿Qué más hace el pecado? Corrompe el carácter. ¿Sabe? El pecado aumenta cada año que pasa, cada día que pasa y la persona no se arrepiente. El pecado aumenta en variedad y en cantidad. Envicia, cede a la tentación de actuar siempre así. Por eso vemos el sicariato, las violaciones. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, la consecuencia del pecado es que nos costará más de lo que quieras pagar y te llevará más lejos de lo que tú verdaderamente quieres ir. ¿Sabes? Otra consecuencia del pecado y la peor de todas es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituir significa privar a uno de alguna cosa, separar a uno de su cargo como corrección o castigo. Una ilustración es que quizás algunos de nosotros hemos visto una destitución militar de una persona de una institución. Cuadran en el patio a toda la tropa y delante de todos le van arrancando los galones, el gorro, toda la indumentaria que hablaba de la autoridad de esta persona es arrancado, es destituido para siempre y lanzado fuera de la institución y a pagar en la cárcel por su delito. Esa es una idea de lo que significa estar destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Sabe? El pecado nos ha separado de Dios. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 59, 1 y 2, por favor. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios quiere hacerlo, no se ha cortado, está allí.
ni se ha agravado tampoco su oído, no se ha cerrado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, tus pecados, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice la Biblia. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay algo que nos separa de Dios, eso es el pecado. Fíjate lo que dice también Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Nos separa. Fíjate también lo que dice en Romanos 5:12. Fíjate lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis queridos hermanos y amigos, el pecado no solamente nos ha separado de Dios, sino que produce muerte física y también muerte espiritual. Muerte física y muerte espiritual, como acabamos de ver. Antes, cuando Dios había creado al ser humano, no iba a haber muerte, todo era algo perfecto. Pero a partir del pecado del primer hombre, Adán y Eva, el pecado pasó a todos nosotros y tú y yo también hemos pecado. Pero volvamos a lo que acabo de decir, el pecado produce muerte física, pero también muerte espiritual. Fíjate lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes? Los seres humanos podemos estar vivos, caminando, escuchando todo, pero el pecado nos ha matado espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y la idea principal de la muerte no es otra que separación. En la muerte física, mi querido hermano y amigo, sucede que el espíritu del individuo se aleja de su cuerpo. Pero en la muerte espiritual lo que sucede es que el alma humana es separada de Dios para siempre. Eso significa estar muerto en delitos y pecados. Así que mi querido amigo y hermano, el pecado no solamente nos priva de bendiciones, de una vida diferente, abundante en este mundo, sino que nos tiene condenados a una eternidad sin Dios y sin esperanza para siempre en un lugar de tormento eterno que la Biblia llama infierno. La tercera verdad es la verdad del sustituto. Romanos 5:8 nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi querido hermano y amigo, la tercera verdad que necesitamos comprender para ser verdaderamente libres es que Cristo ha actuado como sustituto. ¿Qué significa eso? Tomó nuestro lugar, tu lugar y el mío, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, porque nosotros hemos pecado. Jesús nunca hizo pecado, pero Él murió por nosotros en la cruz. Tú y yo deberíamos estar clavados en esa cruz por nuestros pecados, pero Jesús nos hizo a un lado por su gracia y amor, y Él se dejó clavar, entregó su vida por ti y por mí. Mi querido amigo y hermano, el problema del pecado no lo podemos resolver nosotros. Nuestro pecado ha hecho o ha creado un abismo profundo que nos separa de Dios. Y no hay ningún esfuerzo humano capaz de hacer el puente que pase por este abismo. Pero Dios, qué preciosa palabra, pero Dios ha intervenido para resolver el problema por nosotros. El ser humano trata de hacerlo con religión, con buenas obras, etc. Pero no logramos llegar a la presencia de Dios. Dios ha intervenido para resolver el problema por nosotros. Y de esta manera, mi querido hermano y amigo, el Señor Jesucristo ha hecho el puente que pasa por encima del grande abismo creado por nuestro pecado y que nos tiene separados de Dios. Pero ahora hay un camino de vuelta a Dios, y ese camino
es Jesucristo. Por eso en Juan 14:6, usted lo puede ver en la puerta de muchas iglesias, la declaración de Jesucristo es radical, contundente. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y añade, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Lo dijo Jesús. Mi querido amigo, Dios ha establecido una sola manera de recibir el perdón de los pecados, de cambiar de vida, y ese es creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nada ni nadie más puede dar vida eterna. En una sociedad libre, las personas tienen el derecho a sus propias opiniones religiosas, pero eso no garantiza que sus ideas sean correctas. Podemos estar sinceramente equivocados, y muchos están sinceramente equivocados. Dios no acepta una religión hecha por hombres que sustituya la fe en Jesús. Él ha provisto un solo camino, y ese camino no es otro que Jesucristo. Habiendo pues un camino para volver a estar en comunión con Dios, ¿qué hay que hacer para aprovecharlo? La respuesta tiene dos partes. En primer lugar, hay que arrepentirse de sus pecados. Esto nos lleva a la cuarta verdad vital que nos puede hacer libres verdaderamente y cambiarnos para siempre la vida. Y esa cuarta verdad es la verdad del arrepentimiento. Escuche 2 versículos de la Biblia que nos habla de esta verdad. Escúchelo, por favor. Dice así, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y un versículo más está en Isaías capítulo 55, versículo 7, que nos dice, deje el impío su camino. Vale decir, deje el pecador su camino. Si tú quieres ser verdaderamente libre, quieres cambiar de vida, tienes que dejar tu camino de pecado. ¿Y qué más dice? Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Pero si nos volvemos, Dios tendrá de nosotros misericordia. Y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Qué preciosas promesas tenemos en la palabra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En la verdad del arrepentimiento, dejar de pecar y volverse a Dios, porque pecamos contra Dios y contra sus leyes en primer lugar. Eso significa dar media vuelta para poder caminar en la dirección opuesta donde antes andábamos. Y eso significa también que primero tenemos que reconocer que andamos mal. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Número 1, tenemos que reconocer que andamos mal. Tienes que reconocerlo. Número 2, tenemos que confesar a Dios que andamos mal. Y en tercer lugar, tenemos que tener el deseo sincero de dejar de andar mal. En otras palabras, el arrepentimiento es un cambio espiritual profundo respecto al pecado. Un cambio de parecer, de sentimiento y de voluntad. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando tú lloras. Arrepentimiento es cuando tú cambias. Un cambio de parecer. Pero amigo, el arrepentimiento solo no basta. Cuando uno se convence de la realidad terrible de su pecado, cuando confiesa sinceramente a Dios su maldad y cuando siente el deseo profundo de dejar su mal camino, entonces inmediatamente se da cuenta de que el querer no es poder. Algo más le falta para poder zafarse de las cadenas que le detienen. Necesita ayuda. La ayuda de alguien que ha comprobado ser más poderoso que el pecado y aún la muerte. ¿Quién ha llenado tan exigente requisito? Solo uno,
el Santo Hijo de Dios Jesucristo. Permíteme compartirte brevemente. Hace 37 años atrás, yo quería cambiar de vida. Sabía mi condición, que había hecho lo malo a los ojos de Dios, que había hecho sufrir a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a amigos que me amaban. Yo mismo sufría. Quería dejar, pero no podía. Estaba esclavo del odio, del rencor, del resentimiento. Estaba esclavo de la inmoralidad. Estaba esclavo del alcohol, de las drogas, de la violencia. Hasta que escuché estas verdades que esta noche tú estás escuchando. Conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Esa verdad es Jesucristo, el único que te puede hacer libre, que puede perdonar todos tus pecados. Y esta verdad nos conduce enseguida a la última verdad. La verdad de la fe en Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, que ya lo hemos visto, pero mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, aquí se afirma que la vida eterna es una dádiva, es decir, un regalo de Dios. ¿Sabe, mi hermano, mi amigo? La salvación es un regalo. No es una recompensa que se gana por cumplir ciertos requisitos. Usted sabe muy bien que los regalos son pagados por la persona que los obsequia y quien los recibe no pagan nada, ¿verdad que sí? Así es también la vida eterna. La dádiva, el regalo más valioso que se puede imaginar, usted le costó un precio enorme a nuestro Dios. Por eso no nos cuesta a nosotros, le costó a Dios. Le costó la vida del Hijo de su amor, la vida de Jesucristo. Por tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, usted y yo no tenemos nada que pagar, solamente tenemos que recibir. ¿Sabe? Cuando presentamos un obsequio, ese obsequio mayormente viene con una envoltura. Así también ha hecho nuestro Dios. Ha envuelto la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. No ha colocado este tesoro en ninguna otra cosa o persona, ni en otra parte alguno. Lo puso exclusivamente en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, para recibir, mi querido amigo, este regalo de Dios, tenemos que recibir a Cristo mismo en nuestro corazón, en nuestra vida, porque la vida eterna está en Él. Quiero ilustrárselo de una manera práctica. Supongamos que aquí yo tengo una invitación para algo muy importante para usted. Pero sabes, quiero entregarle esta invitación, pero antes de eso yo la meto dentro de este libro. ¿Qué tiene que hacer usted para poder obtener la tarjeta? Yo se la estoy ofreciendo, entonces usted tendría que tomar el libro para poder tomar la tarjeta de invitación. De la misma manera, mi querido hermano y amigo, si usted, querido amigo, si usted desea tener la vida eterna, usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Necesita confiar en Él, porque la vida eterna está en Jesucristo. Usted tiene que creer, tiene que poner su confianza en Cristo. Y eso es la recepción en el corazón de una persona a quien se le entrega las riendas de la vida. Eso fue lo que yo hice hace 37 años atrás. Le entregué el timón, la dirección de mi vida al único que me amó al punto de morir en una cruz y que tiene poder
aún hoy, para cambiar vidas. Usted puede adquirir el perdón de sus pecados y esa vida eterna. Usted puede ser libre, verdaderamente libre, a partir de esta noche. ¿Qué tiene que hacer? Recuerde las 5 verdades que hemos compartido esta noche. La verdad del amor de Dios. Dios lo ama a pesar de su pecado. Usted tiene que recordar que hay una gran verdad. Todos somos pecadores. Usted ha pecado, pero tiene que creer también que Jesucristo murió en vez de usted. Y finalmente, si usted quiere cambiar de vida y ser perdonado, tiene que arrepentirse esta noche de todos sus pecados y desear con todo su corazón volver a Dios, poniendo su fe y confianza únicamente en Jesús. Yo quiero invitarle esta noche a que pueda recibir a Cristo en su vida. ¿Podemos orar? Incline su cabeza ahí donde está. Este es un momento muy importante, mi querido amigo. Si usted ha entendido estas verdades y se da cuenta que todos estos años, a pesar que ha querido, ha intentado, es esclavo del pecado, del odio, del rencor, de la inmoralidad, que lo ha hecho sufrir, que ha destruido su vida, o lo tiene al borde del colapso, usted puede ser libre del temor, del miedo a la muerte, de cualquier situación que se le presente. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios por tus pecados. Reconocer que lo has hecho, que eres pecador, pero pedirle a Jesús que intervenga en tu vida. Yo quiero ayudarte. Si tú quieres orar esta noche a través de una oración y pedirle perdón a Dios, quiero ayudarte. Voy a hacer una oración y te invito a que la puedas repetir esta noche. Dile así, con tus ojos cerrados, en voz queda o en voz alta, como quieras, dile así. Amado Dios, dile así, amado Dios, esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias por amarme. Gracias por haberme sustituido. Yo merecía la muerte, pero gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz por mí. Esta noche yo confieso mis pecados, Dios, y me arrepiento con todo mi corazón de todos ellos. Y me vuelvo a ti, oh Dios. Abro mi corazón a ti y te invito, Señor Jesús, a que entres en mi vida. Gracias por amarme. Gracias por tu perdón. Cámbiame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, si tú has hecho esta oración de corazón, no solamente de labios para afuera, déjame decirte que Dios ha perdonado todos tus pecados, ha inscrito tu nombre en el libro de la vida y tú podrás ver que Él te hará verdaderamente libre. Que Dios te bendiga y te guarde. Invita a tu familia, invita a tus amigos a que el día de mañana puedan estar también escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Amados y amigos, Dios sea con cada uno de ustedes y con todas sus familias. Doy gracias a Dios por tu presencia en este día de conferencia. Qué mensaje tan pertinente que acabamos de escuchar. Hoy Dios ha hablado a tu corazón. Por eso me dirijo a usted, que acaba de hacer la oración con el pastor Abraham, que acaba de predicar. Te felicito por haber entregado tu vida al Señor Jesucristo. Hoy tomaste
la mejor decisión en la vida, dar tu vida a Cristo Jesús. Ahora eres un hijo y una hija de Dios. Por eso hoy te damos la bienvenida a la familia del Señor. Que el Señor te bendiga maravillosamente a ti y a toda tu familia. Hoy también me dirijo a usted, apreciado amigo, apreciada amiga, que todavía no has tenido esta experiencia personal de abrir tu corazón y recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal. Te doy una buena noticia. Solo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz, te ayudará a ser verdaderamente libre. Permíteme entregarte su promesa que está en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 36. Dice así: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Hoy Dios te da la oportunidad. Has escuchado la palabra de Dios. Has oído el mensaje de esperanza que Jesús te está entregando. Por eso hoy te quiero decir que estamos orando por ti. Abre tu corazón al Señor Jesucristo. Él te ayudará a ser verdaderamente libre. Hoy reafirma tu decisión de seguir a Jesús. Reconcíliate con el Señor. Si lo haces, Dios borrará todos tus pecados. Serás amigo de Dios y Dios te va a reconocer como su hija o como su hijo cuando un día tú estés delante de su presencia. Escucha lo que te dice Jesucristo en Mateo 10, 32 y 33. Dice Jesús: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por eso hoy acepta a Jesús. Reconoce a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Reconcíliate con Jesucristo el Señor. El Espíritu Santo te va a salvar, te va a restaurar, te va a sanar, te va a ayudar a vivir para Dios. El Señor estará contigo en tu corazón todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, en este día de conferencia, el mensaje de Dios es para ti. Es exclusivamente para ti, porque estamos orando por ti. Por eso, si hoy estás tomando la decisión de reafirmar tu entrega a Jesús y reconciliarte con Dios, volver a Jesús, permíteme, para ya ir concluyendo este hermoso tiempo, permíteme ayudarte. Queremos hacer una oración contigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con Dios. Conversemos con Dios. Dile así: Dios Padre, ten compasión de mí, que soy un pecador. Hoy reafirmo mi decisión de seguir a Jesús. Hoy me reconcilio contigo. Espíritu Santo, ayúdame. Hoy quiero entregarme a ti, Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si usted hizo la primera oración con el pastor Abraham en el mensaje, entregándote a Jesucristo, qué bueno, que Dios te bendiga. Y si también hiciste la oración reafirmando tu decisión con Cristo y te has reconciliado con el Señor, bendiciones. Te doy algunos consejos muy importantes que te van a ayudar, así como a mí también me ayudaron en ese día cuando yo también, al igual que usted,
tomé decisión de seguir a Jesús. Escucha estos consejos. Número 1. Haz saber tu decisión por Cristo a esa persona, a ese familiar, a ese amigo que te invitó a esta conferencia. Hazle saber. Dile, ¿sabes qué? Me acabo de recibir a Jesús. ¿Qué debo hacer? Él te va a orientar, te va a ayudar. Número 2. Escríbenos cualquier consulta al canal de YouTube. Ahí puedes poner Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Condevía, San Germán. Estamos atentos para poder ayudarte. Número 3. Hoy mismo llama a este número. Ten bien en cuenta, llama a este número. 948-213-162 o envíanos un mensaje al WhatsApp contándonos tu decisión por Jesús. Te vamos a ayudar para que tú puedas caminar con Cristo Jesús. Y número 4, finalmente, al final hay 2 números telefónicos también. Esos números son para que tú puedas comunicarte con nosotros. Queremos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy, toda la iglesia, toda la familia en Condevía San Germán, te damos la más cordial bienvenida a la familia de Cristo Jesús. Seguiremos orando por ti. Le seguiremos a Dios pidiendo por ti y por toda tu familia. Apreciados amigos, amada iglesia, gracias por tu presencia. Sigamos honrando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Bendiciones para ti hoy y siempre. Vamos a terminar cantando, agradeciendo al Señor con gratitud. Cantemos esta canción tan preciosa que hemos preparado especialmente para este momento. Bendiciones y muchas gracias. Oh, sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh, sí, Señor. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar.
bendecimos. Libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Oh sí, Señor. Bien amigos, hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios por este tiempo tan especial en que la palabra de nuestro Dios ha sido expuesta, y agradecerles a todos ustedes por permanecer con nosotros y poder compartir este tiempo tan especial. Y vamos a orar antes de despedirnos, para que el Señor toque más corazones en este tiempo, en estos días que vamos a tener de nuestra conferencia por Fiestas Patrias. Ahí en su lugar yo le invito a inclinar su rostro y acercarse a la presencia del Señor. Querido Señor, amado Dios, Todopoderoso Espíritu Santo, te damos gracias una vez más, Señor, en ese día que tú has permitido, Señor, que tu palabra sea expuesta. Gracias, Señor, porque tú has tocado corazones. Sabemos, Señor, que tú vas a obrar grandemente en nuestra patria, Señor, en nuestro querido Perú. Tú vas a obrar y te vas a manifestar con poder y autoridad, Señor, echando fuera toda cosa mala, Señor, toda cosa que no sea de tu agrado, bendito Dios. Y te pedimos, Padre, que tu palabra sea carne en nuestras vidas, Señor, que podamos poner en práctica toda cosa que tú nos enseñes, Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más, y queremos pedirte, Padre, que tú nos cuides y nos dirijas en todo tiempo, Señor, a donde vayamos, donde estemos, donde nos encontremos, Señor, que podamos hablar de tu palabra, Señor, que podamos hablar de ti, Señor, a aquellos que no saben, a aquellos que no te conocen, y puedan entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de esas personas, Señor, que te van a conocer en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Te alabamos y te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, no me queda más que invitarles a nuestras reuniones los días jueves, en nuestra próxima reunión que vamos a tener el día de mañana, y que podamos estar a tiempo para ser testigos de las grandes cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Gracias, hermanos, tengan ustedes felices fiestas. El Señor los bendiga, y nuestro culto ha terminado. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor, oh cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.